Pues ya es prácticamente oficial el fichaje de Nelson de Osa por el Betis, por una cantidad, que todavía no está clara, pero se estima que entre los 12-13 millones va a estar finalmente el acuerdo. Habrá que ver tema de variables, etcétera, pero algunos medios hablaban incluso de cerca de 15 millones, ¿no? Que la verdad que era un jugador que todos descubrimos muchos en el Mundial de Clubes, donde es verdad que lo hizo muy bien. Creo que incluso entró en uno de los 11 ideales según WhoScored, lo que elevó bastante su perfil internacional de ser un jugador que llamó la atención de varios equipos, sí que es verdad. Y aquí tenemos nuestro primer mediocentro tan ansiado que queríamos. Eso sí, ahora entraremos en detalle. Para mí y en general no es un mediocentro defensivo, por tanto habrá que ver si el tema de fichajes de un pivote defensivo sigue en pie o cómo lo va a paliar un poco el Betis, ¿no? Antes de nada, por favor, sígueme, suscríbete si te gusta el contenido del Betis. Iremos hablando de muchas más cosas. Gracias. Básicamente saltó la noticia, ya llevaba tiempo detrás y el Betis parece que lo ha cerrado. Se reunieron con él. En México también se está hablando de que algunos jugadores como Canales, Sergio Ramos, etcétera, recomendaron el fichaje de este jugador que parece que tiene un potencial realmente alto, colombiano, 25 años, se supone que está ahora en un momento bastante top y como digo, West Ham y otros equipos han estado bastante detrás de él y al final pues se ha ido al Betis, que creo que es una opción interesante donde se va a juntar con otros jugadores latinos, ¿no? Y el tema de el idioma entiendo que también le ha llamado la atención para recalar en la Liga Española. El Betis ha hecho una apuesta fuerte por él y es verdad que es un mediocentro fuerte que tiene llegada también importante. Si queréis entramos ya en el tema. Al final él ha llegado a jugar como pivote. Vamos a ver cómo se ubica. Ya sabemos que Pellegrini juega con este 4-2-3-1 bastante inamovible, más todavía con Isco. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo funciona. Ya os digo que al final es más un mediocentro que necesita ir acompañado de un centrocampista defensivo. De hecho, en Rayados era así, en Rayados de Monterrey. Él jugaba con Carlos Rodríguez, que solía ser el mediocentro habitual, ¿no? Carlos Rodríguez y Nelson de Osa, ¿no? Carlos Rodríguez, un mediocentro defensivo más puro, y de Osa pues con más libertad, más llegada, ¿no? Más movilidad en general, y luego tenían la línea de 3 ya con Corona, Canales y Ocampos. Llegó a Rayados de Monterrey en enero de 2025 y al final se acabó haciendo un hueco. Pero para mí eso es lo principal, ¿no? De este fichaje, que es verdad que, el Betis primero de todo paga una cantidad elevada por un jugador así. Recordemos, valor en Transfermarkt es de 6 millones. De hecho, diría que hasta antes del Mundial de Clubs incluso un poco menos, 5,5, subió ahí un poquito. Y en el Pachuca 4,5 millones. Al final siempre esto es muy relativo, ¿no? Pero es verdad que, si las cifras ya andaban por ahí, pues fíjate, ¿no? Pero a mí me parece bastante curioso, ¿no? Que se pague el doble del valor que refleja, ¿no? Un jugador que no es que tenga 20 años, que tenga 25. Me genera algo de dudas, ¿no? Si el Betis ha sobrepagado o no a este jugador. Igualmente me parece una buena, en general creo que me parece una buena operación dentro de todo, ¿no? Que se va a tener que adaptar al fútbol europeo, pero que creo que era parte de lo que buscaba el Betis. Jugador con mucho físico, jugador que va a aportar box to box, ¿no? Un jugador que sube, baja, que se mueve por todo el campo y que sobre todo tiene capacidad física importante, que era una de las cosas que para mí es verdad que le hacían falta al Betis y que se vieron el año pasado contra grandes clubs o por poner el ejemplo del Chelsea, donde se notó bastante, pero no es un pivote defensivo. Por eso yo tengo dudas de qué va a hacer el Betis, ¿no? Si al final va a ser Nelson de Osa. O sea, tiene muchas variantes, pero digamos que por poner el 11 titular, Nelson de Osa junto a Pablo Fornals podría ser.
O, o Nelson de Osa junto con Marroca, por ejemplo, o junto con Sergi Altimira. Habrá que ver, ¿no? Como digo, tiene presencia en el área, o sea, tiene rol defensivo porque es verdad que tiene buen posicionamiento, recupera balones porque tiene presión intensa, pero no es un stopper clásico, ¿no? Aporta equilibrio y ayudas, pero no es el típico medio defensivo. De hecho, una de sus características es la llegada en segunda línea, que marcó 7 goles. Tiene buen golpeo de media distancia, que también va a ser importante. Para mí es importante que eso también lleguen goles desde ahí. Y tiene capacidad de conducción, ¿no? Entonces, sobre todo jugador de pase seguro y corto, y tiene luego esos cambios de ritmo, ¿no? Vamos a ver cómo lo ubica el Betis, ¿no? Yo no tengo claro que el Betis vaya a firmar a un mediocentro defensivo, teniendo claro que estamos hablando, ¿no? A ver si recuerdo bien, de Sergi Altimira, Nelson de Osa, Marroca y Pablo Fornals. Esos serían los 4, más variantes tipo Lo Celso, etcétera. No sé si me estoy dejando a alguien, entiendo que no. Pero no lo tengo claro, ¿no? Que vaya a ser el típico formato de mediocentro defensivo. Johnny Cardoso tampoco era para mí un mediocentro defensivo al uso, o quizás sí que lo era, pero luego fue evolucionando a algo más, a algo superior para mí, porque es verdad que acabó teniendo más llegada. No son exactamente jugadores iguales, seguramente Cardoso sí que es más pivote. Pero para mí tampoco era tan pivote, por ejemplo, tan posicional como lo era Guido, que era un medio defensivo súper clásico, ¿no? Es verdad que aquí estamos hablando de un jugador que hablan de box-to-box sudamericano, este término que se usa mucho, que puede ser similar a Enzo Fernández, que puede jugar en varias posiciones del centrocampo, incluso interior, etcétera, por su variante física, por sus cualidades, etcétera. Incluso Mateo Kovacic, pues ahí va a estar un poquito, ¿no? El tipo de jugador que tenemos. Que para mí, repito, le viene muy bien al Betis, pero la incógnita es esa, ¿no? ¿Va a fichar el Betis otro mediocentro defensivo para cubrir bien esa posición? ¿O se va a quedar literalmente con Altimira solo? ¿O va a jugar con, pues que hagan esa función, ¿no? Que puedan ser dos medios que también defiendan, ¿no? El caso de Marroca, el caso de Osa. Ahí va a estar, ¿no? Yo no lo descarto, pero está claro que si llega un mediocentro defensivo, no creo que sea ya por estos importes, ¿no? Yo creo que va a ser una oportunidad de mercado en todo caso para completar la plantilla, pero no sé si va a ser prioritario. Habrá que ver un poquito cómo encaja, cómo se va adaptando al fútbol. Hay mucha ilusión con este jugador, octavo fichaje del Betis, y es verdad que por fin ese mediocentro ya queda un poquito más completito, pero sobre todo yo creo que la apuesta es clara, creo que puede ser una oportunidad de mercado muy buena. Se me hace muy poco el valor que tiene en Transfermarkt con todo lo que se hablaba. Y entonces eso, ¿no? Quizá contrato en principio largo de 5 años, vamos a ver cómo sale, pero sin duda creo que es un acierto el fichaje de Nelson de Osa, con lo que demostró y con la capacidad física que tiene y capacidad llegadora. Le hacía mucha falta al Betis, viene recomendado, muchos clubes detrás de él, ha tenido que hacer ese esfuerzo un poco sobreeconómico para mí, pero creo que lo hace en el jugador adecuado. Muchas gracias.